Descubrí un talento oculto y les revelé una sorprendente verdad en la cena que los conmocionó. Ana se sentó en el borde de su cama, el lienzo frente a ella brillando con un fuego interno que contrastaba con la frialdad de su día a día en la clínica dental. La mezcla de acrílicos y pinceles esparcidos por la habitación parecía un reflejo de herencia y anhelos, entrelazados en una batalla constante entre su deseo de ser artista y la necesidad de cumplir con las expectativas familiares. Su padre, que ya no estaba, había sido un hombre de sueños, pero su ausencia dejó un vacío que se sentía aún más pesado cuando las responsabilidades cayeron sobre sus hombros. Mientras su madre Rocío preparaba la cena de Acción de Gracias, el aire se impregnaba del aroma del pavo asado. Esa noche debía ser diferente. La mesa llena de risas y comensales, donde la familia se reunía cada año, se iba a convertir en el escenario de su revelación. Sin embargo, una sombra la seguía, ahogando su voz interior que clamaba ser escuchada. Cada pincelada en su obra era un susurro de sus emociones, la alusión a un mundo que se le escapaba entre los dedos, un mundo que Rocío aún no veía. La preocupación de su madre era constante, una voz que empujaba siempre hacia la seguridad, una represión disfrazada de amor y protección. Ya en la mesa, rodeada de primos y ángeles del pasado, Ana luchaba con sus sentimientos. La risa resonaba a su alrededor, pero su corazón latía como un tambor de guerra. La idea de compartir su arte la angustió. El temor a no ser comprendida la llenaba de impotencia. ¿Sería esa la chispa que encendería la ira o la decepción en los ojos de Rocío? Un hilo de dudas la mantenía atrapada, mientras sus manos temblaban bajo la mesa. «Tengo que hacerlo», pensó, sintiendo el sudor en su frente. A medida que el pavo se servía, su voz interior se alzaba, corrosiva y desafiante. «¿Y si nunca más puedes pintar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos». La mesa seguía vibrante, y Ana, zambulléndose en sus pensamientos, vio que sus primos miraban a su alrededor, ajenos a la tormenta que desquebrajaba su interior. La presión aumentaba. La risa se tornaba distante y oscuro el reflejo en su cristal. Con un profundo respiro, se alzó de su silla, el corazón en la garganta, y con voz temblorosa dijo: «Tengo algo que mostrarles». Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo, y ella sintió cómo su promesa de sinceridad vibraba en el aire. Mientras deslizaba el lienzo, una intensa mezcla de temor invadió su ser, pero dentro de ella también ardía la esperanza. Nadie estaba preparado para la verdad que se desataría al revelar su arte y la conexión ocultada con su padre. Todo estaba en juego. La mesa de familias podría no volver a ser la misma. ¿Estaban listos para enfrentar el legado que había permanecido en la oscuridad? Ante la mirada atónita de su familia, Ana relegó su propio miedo, sintiendo cómo la historia de su pintura comenzaba a ganar vida propia. La reacción a su arte sería el primer paso para la liberación, o el último clavo en el ataúd de sus aspiraciones. El futuro era incierto, pero el momento había llegado para romper el silencio. Ana se quedó allí, en el umbral de la revelación, con el lienzo en las manos. La sensación de completa vulnerabilidad la invadía. La urgencia por mostrar algo que había permanecido oculto era como una ola rompiendo sobre ella. Tras el silencio, la habitación comenzó a llenarse de murmullos, ecos vacíos que la rodeaban mientras su familia digería la audaz declaración. En el fondo, el temor persistía. ¿Sería suficiente esa pintura para validar su búsqueda de identidad? El primer vistazo a su obra trajo una serie de reacciones que Ana no esperaba.
Su madre, Rocío, frunció el ceño, apretando los labios. Los primos intercambiaron miradas que abarcaban desde la sorpresa hasta el desconcierto. Era un torbellino de emociones fluctuantes, una mezcla de fascinación y desaprobación que vibraba en el aire como una noción inquietante. «Es interesante», murmuró un primo, su voz vacilante como una hoja llevada por el viento. Ana sintió que el estómago se le revolvía. Fue entonces cuando decidió dar un paso adelante, renunciando a la expectativa de una recepción cálida. «No solo es una pintura, es una parte de mí», explicó con voz temblorosa, aunque resonante. La necesidad de explicar su arte se convirtió rápidamente en un torrente de palabras. Había trazado no solo colores en su lienzo, había pintado memorias, luchas y sueños que pertenecían tanto a ella como a su padre, quien a menudo le contaba historias de su infancia mientras ella lo escuchaba atenta. «Es lo que me conecta con él, lo que me impulsa a seguir adelante», confesó, y la verdad de sus palabras iluminó su mente como una chispa de inspiración. No solo estaba compartiendo su arte, sino su esencia. En ese rincón de su discurso, Ana decidió volcar también sus miedos. «Sé que esperas que continúe en la clínica, pero no puedo ignorar lo que siento por la pintura». Un silencio más pesado siguió a su confesión, un peso que parecía latir con cada respiración. Era un momento de exponerse completamente. ¿Sería este el comienzo de un nuevo diálogo o un abismo aún mayor entre ella y su familia? El acto de compartir la esencialidad de su ser era algo que no se podía deshacer, un peligroso paso hacia lo desconocido. Ana se sentó de nuevo, su mirada fija en los rostros de quienes la rodeaban, buscando un rayo de comprensión. Sus sentidos estaban alerta. Cada pequeña reacción se convertía en un argumento dentro de su mente. Cuando finalmente sus primos comenzaron a comentar, notó que la charla giraba hacia la innovación y el impacto emocional que una pieza de arte puede evocar. Las palabras de pragmatismo de Rocío le resonaban. «¿Pintar? Eso no te sustentará». Pero a medida que la conversación avanzaba, Ana sentía que las viejas expectativas estaban siendo finalmente cuestionadas. Sin embargo, el miedo se colaba en cada rincón de su mente. ¿Este es el camino que quiero seguir si esto se manifiesta como conflicto? La noche avanzaba y el ambiente seguía siendo electrizante. Con cada reacción, cada susurro, ella sintió una desencadenante transformación en su interior, como si cada palabra la empujara más lejos de su antigua vida y más cerca de su destino auténtico. «Quizás esto no cambie todo de inmediato, pero he comenzado el viaje», reflexionó para sí misma. Sin embargo, la habitación también vibraba con una mezcla de tensión que aún no se resolvía. La atmósfera cambiaba, convirtiéndose en un espacio de confrontación inminente. Tenía que enfrentar no solo la reacción de su madre, sino también su propia necesidad de ser valorada, no solo como hija, sino como artista. Mientras la voz de Rocío al fin emergía, su corazón latía con fuerza. «Ana, necesito hablar contigo», dijo con un tono que combinaba sorpresa y preocupación. Esa frase, simple en su exterior, desencadenaría un conflicto que pondría a prueba su valor, así como el futuro que ella anhelaba construir. Ana sintió cómo la adrenalina comenzaba a fluir mientras se preparaba para esta nueva lucha, entre lo que había sido y lo que quería ser. ¿Estaba su madre lista para entenderla? El giro del destino estaba a punto de revelarse. El silencio era pesado, como si la habitación estuviera suspendida en una burbuja de expectativa. Todos los ojos se posaron en Ana, y ella sintió cómo cada mirada se cernía sobre sus hombros, como una capa de incertidumbres. La voz de su madre se alzó de nuevo, entrecortada y decidida. «Ana, lo que has mostrado es significativo, pero...». El pero dejaba entrever un abismo, uno que Ana había temido. Aquel deseo de aprobación, de entender el arte como un camino validado, era ahora un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. «Pero no puedo apoyarte en esto si no estás dispuesta a seguir un camino seguro»,
La clínica es la opción más responsable, continuó Rocío, con una mezcla de amor y preocupación. Cada palabra caló hondo en Ana, resonando como campanas de advertencia. ¿Seguro? Ser responsable es vivir con lo que otros esperan de uno, decía en su mente. Su voz temblorosa fue el eco de su pensamiento impulsivo. No quiero ser solo la hija de la doctora, quiero ser Ana, la artista. Ansiaba que estas palabras fluyeran con la misma libertad que cuando se sumergía en sus pinturas, pero siempre chocaban con el temor del desencanto. Ana vio cómo su madre cerraba los ojos por un instante, como si intentara proteger su corazón de la incertidumbre. Y por una fracción de segundo, Ana sintió compasión. Su vida, por fuera, parecía bien trazada, pero dentro había más que simple desesperación por ser la hija modelo. Al reconocer el miedo desconcertante que había en Rocío, Ana decidió que no podría permitir que el temor de ambas las atrapara. Era el momento de acercarse y abrir la puerta a un diálogo genuino. Mamá, sé que esto es difícil de aceptar, pero preguntémonos, ¿de verdad estoy hecha solo para la clínica? Cada vez que pinto, siento que inmortalizo lo que soy. No puedo renunciar a esta parte de mí. No quiero tener una vida llena de cosas que debí hacer, que no quiero hacer. Esa última frase salió disparada, casi como un disparo involuntario, una mezcla de desafío y súplica. Los murmullos de la familia se intensificaron, como el rugido distante de una tormenta. Mientras su madre procesaba sus palabras, Ana empezó a visualizar lo que perdería. Su esencia, su pasión, podría ahogarse si se conformaba. Mirar el cuadro se convirtió en un refugio y de repente entendió que la vida que había soñado no cabía en una sola definición. Con una determinación renovada, añadió: quizás este lienzo no sustente un futuro acorde a lo que esperas, pero me da la libertad de expresarme. Cada trazo cuenta una historia que va más allá de mí, de mis luchas, de nuestro amor. Las palabras resonaron en el aire como si pudieran desatar una catarsis, abriendo el camino para más que una simple conversación. Mientras su madre se mantenía en silencio, Ana reflexionó sobre una nueva estrategia. Tenía que demostrar que el arte podía coexistir con la responsabilidad, que era más que un mero capricho. Puedo integrarlo con mi formación médica, buscar un enfoque que incluya la terapia del arte en la clínica, pensó. Era un punto de fusión, un balance perfecto entre sus dos mundos. El ambiente seguía tenso, pero Ana sentía que la energía cambiaba, como un fresco soplo de aire. La mirada de su madre parecía menos crítica. Había penetrado en el corazón de sus dudas, y eso ofrecía la posibilidad de entendimiento. Si me das una oportunidad para explorar esto, seguiré formándome en la clínica, pero también invertiré tiempo en mi arte. Juntas podemos crear algo significativo, propuso con firmeza. Rocío abrió los ojos, contemplando a su hija con una nueva perspectiva. Las palabras quedaban suspendidas entre ellas. Una posibilidad brillante se alzaba. Aún así, la historia no estaba completamente escrita y había mucho en juego. Ana sabía que la lucha no había terminado. La aceptación de su familia sería un camino lleno de desafíos, pero el diálogo había comenzado. Entonces, una sensación de esperanza se cultivó en su interior, una chispa que le impulsaba hacia lo desconocido. Sin embargo, antes de que pudiera deleitarse en ese momento, una pregunta surgió en su mente. ¿Sería suficiente esto para ganarse el respeto de su madre y de sí misma? La incertidumbre la perseguía como una sombra, y con un susurro en su corazón, Ana se preparó para una nueva batalla. Tenía que establecer su legado, antes de que la tormenta volviera a arremeter. Ana despertó al día siguiente con la mente agitada. Las palabras intercambiadas la habían puesto en un nuevo rumbo, uno incierto pero apasionante. Cada trazo de su pintura parecía más profundo ahora, como si la búsqueda de su identidad se filtrase a través de esos colores y la llevara a liberarse de cadenas invisibles. Se sintió decidida a encontrar su lugar en el mundo y a reconciliar sus dos pasiones, la medicina y el arte. El primer paso de su nuevo enfoque requería investigación.
Sabía que necesitaba comprender de manera más sólida cómo el arte podía integrarse en el ámbito de la salud. Ese día, se sumergió en libros sobre la terapia de arte y el impacto positivo que tenía en diferentes pacientes. La conexión entre el arte y el bienestar mental resonaba con cada párrafo que leía, estableciendo un puente entre sus inquietudes y su futuro. Mientras devoraba cada texto, un pensamiento persistente comenzaba a tomar forma. ¿Qué dirección debía tomar para ganarse no solo la aceptación de su madre, sino también su respeto genuino? Ana aspiraba a ser más que la hija de una doctora. Quería ser una profesional única que fusionara ambas disciplinas. Entonces, decidió que presentaría su visión en una reunión familiar, no solo como una declaración, sino como un plan claro, estructurado y profesional. Al anochecer, reunió los papeles y bocetos que había recopilado. Eran más que simples ideas, eran propuestas reales. Se imaginó hablando con convicción en la cena, viendo la sorpresa en los rostros de su familia a medida que desglosaba su descubrimiento. La noche de la reunión familiar, la tensión flotaba en el aire. Ana, con el corazón latiéndole aceleradamente, expuso su plan. He estado investigando cómo la terapia de arte puede ser un complemento invaluable en la atención médica. No se trata de renunciar a mi formación en medicina, sino de expandirla. Imaginen un espacio en la clínica donde el arte y la sanación se entrelacen. Un lugar donde cada cuadro pintado sea un avance en la recuperación emocional de los pacientes. Las miradas cambiaron de incredulidad a interés. Su padre, siempre el escéptico, frunció el ceño, pero fue su madre la que la observaba con intensidad. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y deseo de entender. Ana continuó, apoyándose en sus notas y ejemplos prácticos. Diversos estudios demuestran que el arte puede reducir la ansiedad, mejorar la comunicación y fomentar la expresión emocional en quienes enfrentan enfermedades. Quiero ser una pionera en esta combinación. Si me apoyan, podríamos crear un programa que realmente haga la diferencia. El murmullo en la sala creció. Cada miembro de la familia procesaba lo que había escuchado. Sabía que no sería fácil, pero el ardor en su voz era palpable. Ana atrapó la mirada de su madre. Palabras no pronunciadas las interrumpieron. Rocío parecía luchar internamente, un indicativo de que el desafío de aceptar el camino de su hija podría ser también una pelea con sus propios temores. Al finalizar su exposición, Ana sintió una oleada de liberación. Concluyó: no hay una respuesta única para lo que debemos hacer con nuestras vidas. Mi ambición es crear un nuevo camino, pero necesito su apoyo para dar los primeros pasos. La reacción de su familia fue inesperada. Mientras algunos articulaban elogios, otros expresaban reservas, como si aún lucharan por encontrar la lógica detrás de su deseo. Sin embargo, fue la voz de su madre la que resonó contundentemente. Ana, esto es diferente, pero tienes que estar preparada para lo que eso implica. Lo que me sorprende es que, a pesar de mis temores, siento que estás en el camino correcto. Las palabras de Rocío la tocaron profundamente, pero la advertencia subyacente no fue ignorada. Con un nudo en la garganta, Ana asumió que ese apoyo vendría a un precio muy alto, el de cuestionar constantemente su valía y su legado. A pesar de la satisfacción por el primer paso dado, la transformación requerida no sería sencilla. Mientras comenzaban una discusión más detallada, Ana sintió en su interior que su jornada apenas comenzaba. Había muchos obstáculos por delante. No todos encontrarían fácil aceptar su camino. En su mente, una pregunta persistía, resonando más fuerte que nunca. ¿Podría realmente fusionar sus dos pasiones sin perder su esencia en el proceso? La incertidumbre crecía a cada momento, y con ello, la certeza de que su batalla estaba lejos de terminar. La búsqueda de su lugar en el mundo seguiría siendo un reto, uno que la empujaría a descubrir más sobre sí misma. Y en ese instante, Ana comprendió que su verdadera lucha no solo era aceptar quién era, sino enfrentarse al miedo de hacer realidad lo que siempre había soñado, desafiando las expectativas de los demás. Con el corazón palpitante y la mente en ebullición, se preparó,
consciente de que su evolución artística podría desencadenar tanto admiración como resistencia. ¿Cómo lidiaría con ello en su camino hacia la realización personal? La siguiente etapa de su viaje estaba a punto de comenzar. Ana se despertó la mañana siguiente con una energía renovada, una visión clara de lo que deseaba lograr. Las palabras de su madre resonaban en su mente, un eco que le recordaba que el camino por delante no sería fácil, pero sí apasionante. La decisión de fusionar sus dos pasiones era una declaración de autonomía que, a pesar de sus temores, la llenaba de propósito. Ese día se propuso trazar un plan detallado. Inmediatamente buscó talleres y cursos sobre terapia de arte. Sabía que no solo necesitaba información, sino también experiencia para poder presentar su propuesta de manera sólida y respaldada por hechos. Sin dudar, se inscribió en un curso sobre técnicas de pintado terapéutico. Con cada sesión, Alex, su instructor, ofrecía un enfoque práctico que reforzaba su determinación. A medida que se sumergía más en esta vertiente, Ana comenzó a desarrollar su propio estilo. Los colores y las formas en sus obras no solo contaban historias, sino que revelaban emociones. Descubrió que al pintar podía conectar sus vivencias internas con las experiencias ajenas, creando un puente entre su mundo y el de los demás. Comenzó a esbozar un programa que no solo incluiría pintura, sino también el relato de vivencias. Cada pincelada se convertía en un acto de sanación, no solo para ella, sino también para aquellos que comenzaba a incluir en su proceso. Ana organizó sesiones de prácticas en las que invitó a personas a compartir sus historias mientras creaban juntos. Las primeras reacciones de los participantes la sorprendieron. Sus expresiones de liberación y gratitud fueron una válvula de escape que ella no había anticipado. Mientras avanzaba, la dualidad de ser medicina y arte se convirtió en una medicina en sí misma. Ana notó que, al hablar con sus amigas sobre sus experiencias, muchas compartieron la dificultad de ser vistas solo como profesionales, como si el arte no tuviera cabida en sus vidas. Esto se tornó una reflexión que la forzó a cuestionar no solo cómo la veían los demás, sino cómo se veía ella misma en el espejo profesional. Una noche, mientras pintaba en su estudio, Ana sintió que estaba al borde de una revelación que podría cambiar el rumbo de su propuesta. Con el lienzo frente a sí, un torrente de ideas fluyó, y lo que empezó como una simple actividad recreativa empezó a transformar en un marco de desarrollo personal. Todo lo que había aprendido y aplicado se unió, llevándola a un nuevo entendimiento de lo que podría ser su programa en la clínica. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, decidió que era hora de reunir a su familia nuevamente. Esta vez no sería solo una exposición de ideas, serían pasos concretos hacia un proyecto que realmente podría hacer la diferencia. Regresó al comedor familiar, papel en mano. La nostalgia de lo que había compartido antes la empujaba hacia adelante, pero esta vez le agregaría más que palabras. Tendría una demostración en vivo. El día de la reunión, Ana presentó su trabajo de manera vibrante. Al compartir sus descubrimientos y aplicar las técnicas que había aprendido, ella no solo mostró su crecimiento profesional, sino también personal. Fue un momento de verdad en el que sus familiares pudieron ver cómo sus pasiones se entrelazaban para crear un nuevo sentido de propósito. Anunció que comenzaría a recopilar testimonios y resultados. Su compromiso con su visión no era solo verbal. La referencia al arte como puente para la sanación resonó con cada uno de ellos. Cuando terminó, Ana notó que las expresiones de su familia habían cambiado. El escepticismo empezaba a convertirse en curiosidad. Su madre, al borde de las lágrimas, expresó: «Nunca imaginé que esta fusión pudiera ser tan poderosa». Ana sentía que, a pesar de las incertidumbres, había logrado abrir una puerta hacia un futuro prometedor. Sin embargo, al mismo tiempo, una nueva inquietud se asomaba. Ahora, con su sueño comenzando a tomar forma, debía enfrentarse a críticos fuera de su círculo familiar, personas que pusieran a prueba la validez de su enfoque. La batalla por su visión apenas empezaba, y en su interior,
una pregunta crucial empezaba a florecer. ¿Sería suficiente su pasión para convencer a quienes desearían ver el arte como un simple hobby y no como una terapia efectiva? Con el peso del futuro en sus hombros y un nuevo público que enfrentar, la siguiente etapa de su viaje prometía ser aún más desafiante. ¿Estaba realmente preparada para defender lo que amaba y, más importante aún, para enfrentar a quienes se opondrían a su visión? Ana se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. La noche anterior, en la reunión familiar, había sentido las chispas de la transformación. Su pasión había sido no solo escuchada, sino también comprendida y, lo más importante, valorada. Sin embargo, el eco de los escepticismos ajenos aún resonaba en su mente. Los enfrentamientos no solo serían externos, también tendrían que ver con sus dudas internas. Era el momento de prepararse para lo que vendría. Se sentó en su mesa de trabajo, rodeada de lienzos y materiales de pintura, y empezó a esbozar un plan más estructurado de su propuesta terapéutica. Sabía que la clave estaba en fundamentar su trabajo no solo en la experiencia personal, sino también en estudios que demostrasen la efectividad del arte como forma de sanación emocional. Enfocándose en la investigación, se dedicó a explorar artículos científicos y estudiar casos documentados de terapias de arte exitosas. Cada descubrimiento la acercaba un poco más a la confianza que necesitaba para presentar su visión a profesionales del campo. Sin embargo, un nuevo dilema la atormentaba. ¿Cómo podría combinar su formación académica con sus experiencias vividas? La parte académica a menudo resultaba fría y distante en comparación con la calidez y conexión que buscaba transmitir a través de su arte. Así, surgió la idea de incorporar tanto la teoría como la práctica mediante un currículo que incluyera sesiones abiertas, donde los participantes pudieran experimentar el proceso a su propio ritmo. Ana comenzó a desarrollar su programa, el cual consistía en talleres de terapia artística integrados con actividades narrativas, momentos para compartir y reflexiones que generaran un ambiente propicio para la introspección. Visualizaba las paredes de su futuro espacio llenas de colores, escenografía de una sanación viviente. Su objetivo estaba claro: ofrecer un refugio donde tanto el arte como la palabra pudieran florecer. Esa tarde, enviando correos electrónicos y haciendo llamadas, se acercó a profesionales del área de la salud mental. Con cada respuesta, su nerviosismo se intensificaba. Había cosas que no podía controlar: el juicio y la opinión de aquellos que llevaban años construyendo credibilidad en sus respectivas áreas. Para Ana, la incertidumbre era un peso, pero también un motor. Necesitaba construir resiliencia, demostrar que su enfoque no solo era válido, sino necesario. Durante esta fase de preparación, Ana se dio cuenta de que la verdadera resistencia no venía solo de los profesionales, sino también de su interior. Los ecos de críticas pasadas, los momentos de inseguridad y las comparaciones nacían más de su autoexigencia que de la realidad. Fue en una de estas noches de tormento interno cuando decidió confrontar su propio miedo a ser juzgada. Se armó de valor y reclamó un momento de honestidad consigo misma. Si bien su amor por el arte era indiscutible, también lo era su deseo de ser reconocida profesionalmente. Sin embargo, no podía permitir que esta necesidad de validación la desvíe del camino que había elegido. Empezó a escribir un diario, donde no solo registraba sus pasos profesionales, sino también sus miedos y triunfos. Con cada palabra, pudo liberar un poco de la presión que la oprimía. Finalmente, llegó el día de la presentación ante un pequeño grupo de profesionales. A medida que se acercaba la fecha, su ansiedad se transformó en emoción alimentada por la motivación de compartir su visión. La sala estaba llena de rostros expectantes y cansados del enfoque tradicional que solo ofrecía datos fríos y estadísticas sin alma. Ana sentía que era importante mostrar que sus vivencias y su arte podían ser elementos de cambio. Al comenzar su exposición, su pulso palpitaba. Sin embargo, cuando empezó a hablar de su experiencia, de cómo cada trazo en el lienzo significaba más que un simple acto creativo,
sintió que la conexión con su audiencia comenzaba a fluir. Su propia narrativa impregna sus palabras, creando un vínculo genuino entre lo que había vivido y lo que proponía. Justo cuando parecía que estaba logrando el impacto que tanto deseaba, una voz interrumpió desde el fondo de la sala. Era uno de los críticos más renombrados de la región, cuya mirada la había seguido desde el principio con desafío. ¿Aprenderán realmente los pacientes algo con este tipo de terapia o es mera autoindulgencia? En ese instante, Ana tuvo que cuestionar no solo su visión profesional, sino su propia identidad. La sala contuvo la respiración. Con la mirada fija en el crítico, Ana sintió cómo cada latido se amplificaba. ¿Defendería su arte como necesidad esencial para la salud emocional o cedería al temor que tanto había decidido superar? Aferrándose a su preparación y la conexión genuina que había cultivado, se sintió lista para la batalla. Lo que llamas autoindulgencia puede ser el paso hacia una sanación profunda que necesita ser reconocida, respondió con la voz firme. El intercambio no solo marcó un punto de inflexión en la presentación, sino que también la impulsó a una lucha interna por autoconvencerse del valor de su propuesta. ¿Sería capaz de consolidar su espacio en un mundo que aún no estaba del todo dispuesto a abrazar esta forma de terapia? Con una profunda respiración, se preparó para continuar. Había encontrado y desafiado su voz, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Ana continuó su exposición con una determinación renovada, consciente de que cada palabra que pronunciaba era una manifestación de su propio proceso de sanación. Su enfoque había evolucionado en un sentido más profundo. No solo estaba defendiendo una metodología nueva, sino que también estaba desnudando su vulnerabilidad ante aquellos que la observaban. Era un acto de valentía presentarse sin adornos, mostrando sus cicatrices y triunfos en igual medida. Mientras la presentación avanzaba, su mente comenzó a divagar, recordando momentos de su vida que habían moldeado su pasión por el arte. La risa de su madre mientras pintaban juntas en la sala de estar, las lágrimas secadas sobre el lienzo en las noches solitarias y los rostros de aquellos que había encontrado en su camino, cada uno de ellos indisolublemente ligados a su historia. Estas memorias eran sus armas, sus anclas en un mar de incertidumbre. La retroalimentación del grupo fue variada. Algunos se mostraron intrigados ante su propuesta, mientras que otros seguían dudando. Ana respiró hondo frente a sus críticos. Había sido plantada la semilla del debate. Sin embargo, esa noche no solo quería que creyeran en su proyecto, sino que deseaba, por encima de todo, que empezaran a cuestionar sus propios paradigmas. Al terminar la presentación, Ana se sintió extenuada pero liberada. Su voz resonaba en su mente, una sinfonía mezcla de inseguridades y conquistas. Cuando el evento concluyó, las conversaciones continuaron en la sala como ecos persistentes. Palabras de apoyo, pero también susurros de escepticismo danzaban a su alrededor. Decidida a seguir adelante, Ana organizó una cena informal con algunos profesionales que habían mostrado interés. Quería construir un puente, crear un espacio para el diálogo sincero. Nada más abrir la puerta del pequeño restaurante, una oleada de nerviosismo volvió a envolverla. Las luces bajas, las risas del fondo, incluso el aroma de la comida eran un recordatorio palpable de lo que estaba en juego. Durante la cena, Ana reveló su pasión por el arte de una forma más íntima. Contó anécdotas sobre su vida y cómo estas experiencias la llevaron a desarrollar su programa. La conversación fluyó entre risas y momentos de reflexión, hasta que, sin previo aviso, el crítico que había interrumpido su presentación decidió lanzar una nueva provocación. Si tu arte es tan poderoso, ¿por qué no lo usaste al lidiar con tus propias inseguridades? Cada palabra fue un puñetazo en el estómago. Ana sintió cómo las miradas de los demás se volvían hacia ella, expectantes. En lugar de sentirse acorralada, un destello de determinación la atravesó. Sabía que la herida estaba abierta,
pero también comprendió que había llegado el momento de desnudarse aún más ante los que la rodeaban. «Porque no siempre es fácil», comenzó a responder, su voz temblorosa pero firme. «La lucha no es solo contra la desaprobación externa, sino contra los monstruos que habitamos dentro. Durante mucho tiempo pensé que mi arte era un refugio, pero me di cuenta de que también es una confrontación». Una profunda conexión se estableció entre los presentes. Se sentían parte de su viaje, no solo como observadores, sino como cómplices. Ana continuó hablando, revelando sus propias inseguridades, mostrando un talento oculto para transformar sus miedos en arte. Las palabras fluyeron como pintura sobre un lienzo en blanco, cada trazo una declaración de su autenticidad. El crítico escuchaba en silencio, y aunque sus facciones delataban una incomodidad, había un atisbo de reconocimiento, una rendición dentro de su mirada escéptica. Al final de la cena, muchos se acercaron a Ana con palabras de aliento y propuestas para colaborar. Su corazón latía desbocado, sintiendo que todo su esfuerzo había dado sus frutos. No solo había mostrado su propuesta, sino que había visibilizado su verdad personal ante un grupo que había dudado de ella. Sin embargo, una pregunta aún persistía en su mente. ¿Sería suficiente? Mientras se alejaba del restaurante, sintió que un nuevo capítulo empezaba a escribirse en su vida. Entonces, el eco de las palabras del crítico resonó en su cabeza. Era un desafío que no podía ignorar. La batalla por validar su enfoque recién comenzaba. Se detuvo un instante, mirando hacia atrás, consciente de que no solo se trataba de convencer a los demás, sino de lograr convencer a su propio reflejo. En ese momento, Ana comprendió que enfrentarse al escepticismo ajeno era solo una parte de la historia. La verdadera lucha residía en descifrar su autenticidad y permitir que floreciera, incluso a través de las dudas. No solo había vencido una batalla, pero la guerra por su lugar en el mundo del arte terapéutico apenas comenzaba. Se preguntó cuántas más debilidades escondidas y talentos no descubiertos existían en su interior. La claridad emergió. Quizás había mucho más que explorar dentro de sí misma. ¿Estaría dispuesta a enfrentar también esas sombras ocultas? Ana caminó por las calles iluminadas, sintiendo el pulso de la ciudad bajo sus pies. La cena había desatado en ella una energía que la empujaba hacia adelante, obligándola a reflexionar sobre hasta dónde estaba dispuesta a llegar en su búsqueda personal y profesional. Las palabras del crítico retumbaban en su mente, como un eco insistente que exigía respuestas. ¿Cuánto de su auténtico yo estaba dispuesta a desvelar ante el mundo? Al llegar a su estudio, encendió la luz y el espacio se llenó con un resplandor cálido. Este era su santuario, donde cada trazo de pintura, cada pincelada, llevaba fragmentos de su historia. Sin embargo, hoy la perspectiva era diferente. En lugar de sumergirse en su arte como era su costumbre, buscaba algo más profundo. Quería encontrar esas sombras dentro de sí misma que no había tenido el valor de confrontar. Recogió su cuaderno de bocetos, sus dedos recorriendo sus páginas llenas de dibujos inacabados y esbozos de ideas. Se detuvo en uno que había realizado hace meses. Un autorretrato que mostraba su cara dividida en dos, una mitad serena y la otra plagada de angustia. Sin terror ni repulsión, decidió que era hora de ampliar esa imagen. Se sentó frente al lienzo en blanco y comenzó a expresar lo que había aprendido en esas horas de conversación. Sintió cómo las emociones comenzaban a fluir y el color se tornaba un vehículo de liberación. Con cada trazo, no solo estaba creando una obra, sino también un diálogo interno. Reflexionaba sobre su infancia, los momentos en que la pintura la había salvado de la soledad, y aquellos en los que las inseguridades la habían sumergido en la oscuridad. Se dio cuenta de que, si bien había compartido su vulnerabilidad en la cena, había un rincón de su pasado que aún no había abordado, su relación con el fracaso. La primera vez que había presentado un proyecto en la universidad, todo había salido mal. Los comentarios habían sido implacables y hasta esa fecha había dejado que esos momentos la definieran. Colocando el pincel en el lienzo, comenzó a visualizar aquellos recuerdos, convirtiéndolos en imágenes que danzaban al compás de su respiración.
Comenzó a plasmar colores oscuros, y con cada nueva capa de pintura, sentía que liberaba un peso adicional. Sin embargo, también sintió la necesidad de añadir luz, destellos de naranjas brillantes que surgían como esperanza, mostrando que había superado esos fracasos y que ellos, en lugar de aprisionarla, habían sido catalizadores para su crecimiento. La música suave de fondo la acompañaba, creando un refugio sonoro en el que podía ahondar aún más en sus pensamientos. ¿Qué pasaría si el arte no solo significara superar el dolor, sino también abrazar las historias que había dejado atrás? Esa era la conexión que deseaba crear con sus futuros alumnos, una red de experiencias de vida que la gente podría utilizar para encontrar su propio poder en el arte. Horas después, Ana se sentó frente a la obra terminada, sintiendo el agotamiento en su cuerpo, pero una euforia renovada en su corazón. No solo había revelado sus sombras, sino que había transformado esas inseguridades en un faro de luz. El arte podía ser un refugio, sí, pero también una confrontación directa con uno mismo, una salida hacia la sanación. El día siguiente se presentaba ante ella como un nuevo reto. Había acordado asistir a un taller sobre orientación profesional y quería compartir su trabajo con aquellos ahí presentes. Tenía claro que no podía ocultar su pasado, ni las lecciones que había aprendido. Algo le decía que esa transparencia sería clave para conectar con los que deseaban aprender. Al mirar por la ventana, sintió la brisa fresca acariciando su rostro, llevándose las últimas dudas. En su mente, un nuevo pensamiento emergía. No solo quería ser una instructora en el campo del arte terapéutico, sino también una fuente de inspiración basada en su propia historia. Tal vez, solo tal vez, convencer a otros de su verdad podría ayudarla a definir su propio camino. La noche cayó sobre la ciudad mientras Ana guardaba su obra, sintiendo cómo la inquietud comenzaba a formarse de nuevo. El taller no solo sería una oportunidad para mostrar su manera de pensar, sino también una prueba de su evolución personal. Era evidente que esta vez no se trataba solo de presentar sus ideas. Era momento de demostrar que había aprendido a amar incluso las partes de sí misma que solían avergonzarla. Pero como siempre, una pregunta permaneció en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para ser verdaderamente libre? Antes de que el sol asomara por el horizonte, Ana ya estaba en pie, con una mezcla de nervios y emoción que burbujeaban en su interior. Se preparó concentrándose en cada detalle. La indumentaria que eligió no era por casualidad. Su vestimenta reflejaba su estado interno. Colores cálidos, un ligero contraste que anunciaba la fusión entre la serenidad y la pasión. Mientras se miraba en el espejo, visualizó su propia evolución. La mujer que antes se ocultaba era ahora alguien que estaba lista para afrontar su verdad. El camino hacia el taller parecía un ritual de purificación. Las calles aún desiertas ofrecían un silencio que le permitía pensar en lo que estaba a punto de hacer. Ana se cuestionaba si era capaz de transmitir su historia a otros sin temor, de convertirse en el puente entre sus vivencias y las de sus futuros alumnos. Sabía que su arte no solo la representaba a ella, sino que podría resonar en quienes lo observaran. Más allá de ser una mera presentación, sería una confrontación. Abrir su corazón en un espacio donde la vulnerabilidad era el hilo conductor del aprendizaje. Al llegar, el murmullo de voces ansiosas la recibió como un abrazo tibio. Los participantes fueron apareciendo, cada uno con su propia carga emocional y esperanzas. Se sentó frente a ellos, el lienzo en blanco como telón de fondo. Sus manos temblaban levemente, pero cada vez que respiraba hondo, sentía la energía de la sala amplificarse. La anticipación era palpable y, sin embargo, le apetecía compartir su viaje con la misma pasión que había impregnado su última obra. Comenzó presentando su autorretrato, el que había ampliado aquella noche. La respuesta fue instantánea. Los rostros se iluminaban a medida que sus palabras flotaban en el aire. Había algo mágico en mostrar la parte más oscura de sí misma y, al mismo tiempo, lo que había aprendido de esas experiencias. Habló del dolor y la lucha con el fracaso, sin enmascarar sus momentos más vulnerables. Al hacerlo, notó miradas que se afinaban,
ojos que comprendían el viaje interno de un artista. Mientras relataba su historia, el relato de cómo había convertido sus fracasos en pasos hacia el crecimiento resonó con ellos. La conexión comenzó a surgir. Ana se dio cuenta de que no solo estaba impartiendo conocimientos, estaba tejiendo una red de identidades interconectadas. En un momento de sinceridad, reveló el miedo que aún persistía, a pesar de su aparente éxito. El verdadero desafío, confesó, no es solo crear arte, sino encontrar el valor para vivirlo y compartirlo tal cual es. La tensión se incrementó cuando Ana se dio cuenta de que había comenzado a tocar las fibras más sensibles de cada uno de ellos. Aquella tarde, el taller no solo era un espacio de aprendizaje, se convertía en un espejo donde cada participante podía verse reflejado. Vieron en sus palabras la fragilidad y fortaleza que coexistían en su ser. Pero en medio de la revelación, sintió que algo se desataba. Una verdad latente afloró en su mente. ¿Podría llevar más allá esta experiencia? ¿Sería posible crear un espacio donde las inseguridades no solo fueran bienvenidas, sino celebradas? La idea comenzaba a formarse. La visualización de un futuro donde su nuevo rol como instructora abarcaría más que técnicas de arte. Algo comenzó a latir en su interior. Sabía que su historia aún tenía capítulos por escribir. Con una determinación renovada, Ana se planteó que al finalizar el taller invitaría a los participantes a crear sus propias obras, donde el fracaso y la vulnerabilidad fueran sus musas. Cada pintura podría convertirse en un relato, un paso hacia la sanación colectiva, pero un giro inesperado estaba por venir. Mientras hablaba, una voz familiar emergió entre la multitud. Era un viejo compañero de la universidad, alguien que había presenciado su caída en aquel primer proyecto fallido. ¿Qué repercusiones tendría su presencia en este momento de revelación? La próxima verdad estaba a punto de desvelarse, y una certeza oscuramente tentadora se insinuaba. ¿Podría su historia, su evolución, resistir la mirada de aquel que la conocía tan bien? Ana sintió que el aire se cortaba cuando reconoció a su antiguo compañero, Carlos, que la observaba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Su llegada en ese instante era irónica, casi como un testimonio del pasado que tanto había intentado dejar atrás. Mientras se enfrentaba al desafío de compartir su historia, esta aparición inesperada le recordó lo lejos que había llegado, pero también lo vulnerable que se sentía al ser expuesta de nuevo ante él. Sin embargo, en lugar de dejar que la incertidumbre la dominara, decidió aprovechar ese momento. Al terminar su presentación, miró directamente a Carlos y le preguntó: ¿Qué piensas sobre lo que he compartido? El silencio en la sala se volvió palpable, y todos giraron hacia él, expectantes. La tensión era eléctrica, cada segundo se volvía un pequeño universo de posibilidades. Carlos tomó aire antes de hablar, desbordando nostalgia a través de su mirada. Sé que he sido parte de tus dudas, de los momentos en que te has sentido estancada, pero ver cómo has comenzado a transformar tus luchas en algo tan hermoso, en un proceso para otros, es realmente inspirador. La gratitud que sintió en ese momento fue abrumadora. Escuchar esas palabras de alguien que había sido testigo de sus fracasos significaba más de lo que podría expresar. Se dio cuenta de que su proceso no solo había sido una liberación personal, sino también un movimiento hacia la aceptación de sí misma y de sus capacidades. Ella estaba lista para dar un paso más. ¿Te gustaría ser parte de esta nueva fase?, preguntó Ana sintiéndose audaz. Estoy desarrollando un programa que fusiona el arte y la sanación, y tu perspectiva podría ser invaluable. La propuesta fluyó de sus labios con confianza. Ya no era la joven atormentada por las expectativas ajenas, sino una mujer que había aprendido a abrazar sus pasiones y compartirlas. Para su sorpresa, Carlos aceptó con entusiasmo. Había encontrado su camino en la terapia ocupacional, y ahora veía la posibilidad de expandir su enfoque hacia el arte. La emoción latente en su tono elevó el espíritu del taller. Se convirtió en un pilar de apoyo que le ofreció la validación que a veces buscaba en sus propias inseguridades.
A medida que más participantes comenzaron a compartir su propia historia, Ana supo que había creado el espacio que había anhelado. Cada testimonio resonaba con ecos de lucha, igual que el suyo, y esto era el verdadero poder del arte: la capacidad de conectar a través de la experiencia compartida. Cada persona, cada historia traída a la mesa era una revelación de fortaleza y vulnerabilidad, un reflejo de lo que llevaban dentro. Estefania, una mujer que había llegado al taller con recelo, tomó la palabra finalmente. Siento que todos estos años he estado tratando de encajar en lo que esperaban de mí. Pero aquí, con todos ustedes, noto el peso levantar. Tal vez sea el espacio que buscaba para sanar mis propios miedos. Sus ojos brillaban al compartir su verdad, y al instante, la sala estalló en aplausos. Ana se sintió renovada al ver cómo su propio viaje había hecho eco en otros. A medida que finalizaba el taller, Ana se dio cuenta de que su objetivo inicial se había transformado radicalmente. Quería compartir su arte, pero también necesitaba que los demás encontraran sus propias voces a través de él. Así nació la idea de un programa de terapia artística grupal, un espacio donde las inseguridades se celebraran, donde cada trazo en el lienzo pudiera llevar consigo el peso del pasado y la esperanza de un futuro. La sala vibra con un aire de camaradería mientras los estudiantes comenzaron a crear sus propios proyectos, usando sus emociones como guía. Ana se desplazó entre ellos, ofreciendo palabras de aliento y compartiendo técnicas que había aprendido. Estaba viendo su sueño cobrar vida ante sus ojos, un verdadero espacio de sanación colectiva a través de la expresión artística. Cuando el taller finalizó y cada participante presentó su obra, Ana sintió una calidez en su corazón. No solo los había guiado, sino que todos habían contribuido a la construcción de un refugio que valía la pena. Carlos, a su lado, sonrió cómplice, y en sus ojos vio el reflejo de sus propias luchas. La conexión entre ellos había sido más que profesional. Habían enfrentado desafíos que habían moldeado su camino juntos. En su mente comenzaba a delinearse el siguiente paso: presentar el programa en la clínica donde había trabajado. Ana sabía que tendría que luchar nuevamente, no solo por su visión, sino también por la validación de un enfoque que desafiaba las normas establecidas. La lucha por el reconocimiento era inminente, pero esta vez lo enfrentarían juntos. Ana sentía el orgullo en su interior. Había luchado y había ganado una batalla esencial. La transformación que había anhelado era real. Ya no solo era Ana, la artista, o la hija de una doctora, era un pilar de fortaleza, alguien que había comenzado a comprender que el arte no solo era un refugio personal, sino también una fuente de sanación para otros. Mientras caminaba hacia su hogar esa noche, con el viento acariciando su rostro, sonrió. Había dado un gran paso hacia adelante, y lo sabía. Estaba lista para las incertidumbres que vendrían. Había aprendido que su historia no era solo un camino individual, sino parte de un tejido humano vasto que conectaba corazones y transformaba vidas. Su camino estaba justo comenzando. Ahora los invito a ser parte de este viaje. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emocionales. Dejen un me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias sigan resonando. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque cada opinión cuenta. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar este canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.